Acompaña Enrique Márquez, candidato presidencial del movimiento Centrados en la Gente. Te preguntaba acerca de la campaña. ¿Qué has escuchado? ¿Qué demandas ves? ¿Qué respuestas estás dando? Mira, hay una principal preocupación, es el tema económico. Claro. Más Tema del 80%. sí. Después de la muerte del comandante Chávez, la economía ha sido la principal preocupación de los venezolanos. Bueno, y es muy sencillo. Los salarios en el piso, una moneda destruida, el bolívar solo sirve para el sencillo, una convivencia con el dólar que nadie comprende exactamente, una sociedad sin crédito, el emprendimiento complicado, un Estado que en vez de favorecer el emprendimiento lo va como frenando, hay alcabalas en todos lados, es un Estado que no colabora. Más bien la gente sale espavorida cuando se encuentra con el Estado. Si tiene que ir a una notaría o tiene que ir a un registro, sale corriendo. O sea, no, el Estado no ha entendido la situación que tiene la gente. Yo percibo, y lo he dicho, que pareciera que el presidente de la República se hubiera aislado de la situación real que está viviendo el país. Y he utilizado ese símil, se le ha endurecido el corazón, de tal manera que no le penetra el llamado de un pueblo que quiere cambio en la economía. Eso es lo primero. Ahora, ¿tú no crees que esta crisis por la que estamos pasando también es consecuencia de una política de asedio insurreccional desde que asumió el poder, de una política estadounidense de sanciones, controles, bloqueos económicos y financieros? Yo creo que sí ha tenido influencia, esa política ha tenido influencia, pero debo decir que ya en el año 2014, un año después que fue electo el presidente Maduro, la economía estaba haciendo aguas. En el 2015 incluso una de las ofertas que la oposición tenía era acabar con las colas para comprar alimentos. Ya había problemas de abastecimiento, había problemas serios en la economía, y en el año 2016 incluso el gobierno lanza un decreto de emergencia económica que lo que hace es profundizar el problema, las expropiaciones y su impacto negativo en la productividad, la centralización de todos los servicios públicos, el manejo inadecuado de la industria petrolera. Todo eso usted lo suma y se da cuenta que un sector privado arrinconado se recordará con controles de precios terribles que afortunadamente el gobierno aprendió y ya no lo está haciendo, pero durante mucho tiempo el desabastecimiento fue fruto de unos controles de precios terribles. O sea que cuando usted va analizando la historia de la economía, se da cuenta que cuando llegaron las sanciones, la economía estaba postrada. Ahora, por supuesto, eso tuvo un efecto negativo. Yo no hubiera pedido sanciones. Yo me declaro en contra de cualquier injerencia. Y en este caso, sé que las sanciones aún hoy perjudican a la sanidad en las finanzas públicas del país, afectan nuestro crecimiento, afectan nuestras reservas, por lo tanto, afectan el desarrollo de la economía del país, no solamente en la macroeconomía, sino que tienen influencias que se dejan colar hasta la microeconomía de las familias. Por eso persigo que una unidad nacional, para resolver el tema de la economía, hace falta un criterio único. Y lo que yo le ofrezco a las personas cuando me las encuentro y hablamos de la economía, yo les digo, primero, esto va a ser complicado. Esto no hay forma de resolverlo de un día para otro. Es mentira. Está mintiendo aquel que ofrezca que la economía de Venezuela puede levantarse como en un salto cuántico. Primero hay que tener una unidad nacional para poder concurrir juntos a un modelo económico concertado, porque si continúa este conflicto, la oposición, supongamos que yo creo que va a ocurrir, gana el 28 de julio, toma en enero el poder y continúa un conflicto, un choque de trenes entre dos bloques antagonistas, la oposición también podría tener muchos problemas para desarrollar su plan de un modelo económico distinto. ¿Cuál sería ese modelo económico distinto que permitiera construir consensos? Yo creo que hacia lo liberal. Pero el gobierno del presidente Maduro ha ido avanzando en esa línea. Tímidamente.
tímidamente y arrastrando dogmas, arrastrando problemas de gestión estatista al máximo. Yo por lo menos le daría al sector privado todo lo que pudiera. Es más, le dejaría al Estado solo lo que el sector privado no puede hacer. Es decir, el tema de la salud, de la educación, seguridad personal y social, etcétera. Pero lo primero es una nueva relación con el sector privado, lo cual implica no solamente la voluntad política, sino darle seguridad jurídica a las inversiones. ¿Tú no observas que hay una mejor relación entre el Estado y el empresariado, entre el Estado, entre el gobierno bolivariano y los empresarios? Sí, pero todavía hay mucho temor, sí, porque no hay seguridad de cómo va a reaccionar la política del gobierno frente a los escenarios que vienen, porque hay escenarios en desarrollo que pueden ser complicados, de tal manera que yo sí creo que una unidad nacional tiene que ir al encuentro del sector privado desde otra óptica, garantizándole al sector privado su participación, eliminando una serie de cargas parafiscales que existen, que lo que hacen es perturbar la sanidad de la economía privada, generándole el respeto a la propiedad privada que hace falta y, por supuesto, permitiendo que el sector privado crezca y se desarrolle sin temores a que pueda afectar la estabilidad en el poder. Eso es una piedra angular, pero hay otras piedras angulares que tienen que ver con el manejo del propio Estado. El centralismo en los servicios públicos y el estatismo en los servicios públicos no funciona. Si no resolvemos el tema de la energía eléctrica, no tenemos energía para la industria, no tenemos energía para el comercio, no tenemos energía para nada. Allí la propuesta que estoy impulsando tiene que ver primero con el cambio de modelo de gestión y paralelamente resolver los cuellos de botella fundamentales. Es decir, yo planteo una descentralización, la creación de empresas estatales, la posibilidad de que esas empresas estatales administren su propio servicio, su propia generación, que pueda abrirse al sector privado la generación y la comercialización, para luego enfrentar el tema del balance energético, lo cual es obvio. Hay apagones en todo el país, hay un déficit de unos 2.000 megavatios más o menos, que es bastante, pero es absolutamente subsanable. Lo podemos y debemos subsanar reparando lo que tenemos. No hacen falta grandes inversiones, hace falta inversiones necesarias para reparar lo que tienes y ponerlo a funcionar. A ti te sorprendería la capacidad instalada energética que tiene Venezuela y cuánto no está funcionando. 31.000 megavatios instalados. ¿No será por falta de recursos? No, por falta de combustible. Para reactivar. No, por falta de combustible en la mayoría de los casos, porque se instalaron plantas donde no se tenían que instalar. Esto fue una fiesta de dólares en la corrupción del sector eléctrico del 2008 en adelante. Para que tengas una idea, y estos números tengo como sustentarlo. En la Cuarta República se invirtieron 48.000 millones de dólares para construir todo el sector eléctrico del país, incluido Guri, incluido las líneas de ultra alta tensión, que en aquel momento eran las más modernas de Latinoamérica. Y del 2008 para acá, los gobiernos han invertido 120.000 millones de dólares, 3 veces lo que costó todo el sistema eléctrico, y no tenemos electricidad. Las decisiones en planificación fueron equivocadas, no se hizo ingeniería, fuimos irresponsables, sobreprecios, corrupción, de una manera terrible. Lo peor que hizo el presidente Chávez, que tuvo la intención de resolverlo, pero lo peor que hizo fue dar un decreto de emergencia eléctrica y darle a Rafael Ramírez, en ese caso, el poder para generar los contratos sin licitación. Y lo que hizo fue robarse una cantidad de dinero que hoy lo estamos pagando, hoy, una cantidad de años después, todavía estamos pagando eso. Tenemos una gran capacidad instalada. Guri, o sea, lo que hace falta, las inversiones que hacen falta no son tan cuantiosas, el Estado las puede resolver pero con sus propios recursos. Aquí la palabra clave es planificación. Por ejemplo, te sorprendería que en el caso de la planta termoeléctrica de Cumaná, que es grandísima, para llevarle gas allá lo que falta es un detalle.
te sorprendería que para encender Termocarabobo, que es una planta gigantesca, hace falta sustituir un compresor de gas en Morón. Te sorprendería que Termozulia no pueda arrancar toda, porque a pesar de que estás al lado del lago Maracaibo, que produce petróleo y gas y no tiene gas, hace falta una planificación estratégica para tomar las decisiones que hagan falta en el corto y en el mediano plazo. Si usted me pregunta a mí cuál es el ministro más importante de un gobierno que venga, yo le digo el de planificación, porque es el que tiene que ver el mapa completo del problema y sugerir las decisiones que haya que tomar en función de planificar la recuperación del sector energético, del sector petrolero, del sector gas, que son soluciones hasta de sentido común, pero que si no las planificamos y hacemos que los actores confluyan, no se puede hacer. Es decir, esto es un problema, Chemel, de gerencia pública. A la gente le preocupa la situación de los servicios públicos, del estatus actual de los servicios públicos, de la calidad de prestación de los servicios públicos, pero también le preocupa el tema salarial, el ingreso. Quisiera que después de los comerciales habláramos cuál es tu propuesta para mejorar los niveles de ingreso de la familia venezolana. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.